Dice la palabra en Juan 1:32. Dice también, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Juan el Bautista estaba dando testimonio de cuando Jesús fue bautizado y lo que sucedió con Jesús. Jesús dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, pero hay aquí una palabra que es súper importante y creo que hay que resaltarla, y es que permaneció sobre él. Y yo quiero hablar sobre la presencia de Dios, porque creo, vuestro pastor me estaba compartiendo que este año tiene que ser un año de conquista, este año tiene que ser un año de avance, un año donde se rompan barreras, se rompan estructuras, haya crecimiento, pero necesitamos darnos cuenta que este 2024 vamos a tener que darnos cuenta que tiene que haber una relación diferente con Dios. Porque esto que voy a contar nos pasa a los de Barcelona, ¿verdad? Los de Rota seguramente no, pero los de Barcelona estamos tan ajetreados haciendo muchas cosas, estamos en muchas actividades, mucho activismo, en muchas relaciones, en muchas cosas que hacemos, y a nosotros nos pasa, yo sé que aquí no, que el tiempo que sobra, pero si me da tiempo busco a Dios, si me da tiempo oro. A veces no somos intencionales en lo que verdaderamente es importante. Y la palabra nos está enseñando que Jesús, vino el Espíritu Santo y no se fue, sino que vino el Espíritu Santo y permaneció en él. Y yo escuchaba a un hombre de Dios y enseñaba, ¿verdad?, cómo debe andar una persona que se le posa una paloma o se le posa un ave para que no se le marche. Pues tienes que andar con un poco de cuidado, ¿verdad? No siendo agresivo, no siendo... Yo me acuerdo bien, en un viaje, en un crucero, estábamos en Túnez y me gustó que había un tipo con un águila y me quise hacer yo una foto. Me puso aquí el águila, me impuso tanto el águila que yo me quedé así, vamos, no movía yo. Digo, aquí me pega un picotazo el bicho este y me quedé así hasta tal punto que el tipo me quitó mi gafa de sol y me quería robar la gafa de sol, y entonces ahí ya no, pero para que permanezca un ave, para que permanezca la paloma, necesito caminar con cuidado, no dando pasos en falso, cuidando mi vida, ¿verdad? Y en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice esto que lo sabemos todos, lo hemos escuchado muchas veces. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿De quiénes somos? ¿Y de quién? ¿De quién es nuestro templo? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, tú y yo somos templo de Dios. Y hay una pregunta que quiero hacer en esta mañana, y es, ¿en el templo de Dios, Dios visita o Dios habita? Y necesitamos tener claro esto, que como templo de Dios, Dios no está interesado en visitar. Es su templo. Y como es su templo, Él habita y Él gobierna. Escucha bien, porque hay dos cosas. Una, yo creo que el Espíritu Santo habita dentro de mí. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habita dentro de ellos? Amén. Entonces, el Espíritu Santo no visita. El Espíritu Santo habita. Él está 24/7 dentro nuestro. Él está gobernando, bueno, cuando le dejamos, ¿verdad? Él quiere gobernar su templo. ¿Somos su templo o no somos su templo? Él quiere gobernar su templo. Además, no hay nada ni nadie que nos pueda amar más que el Espíritu Santo. Y escucha bien, Él
quiere manifestarse todo el tiempo en tu vida. Tú y yo tenemos que tener una relación tal con el Espíritu Santo. No sé a cuánto se le ha olvidado a veces, a mí se me ha olvidado a veces, que estoy orando a Dios y mi mente está en el cielo cuando Él está aquí. ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado eso? Que le estamos pidiendo al Señor. En la alabanza muchas veces le estamos diciendo, Señor, baja. Y aquí, ¿no? ¿Dónde está? Está aquí. Podríamos hablar de lo que supone el habitar y lo que la Biblia dice el sobre, ¿no? Que el Espíritu Santo viene sobre. Pero verdaderamente no podemos tener una mentalidad de fe de que el Espíritu Santo está lejos, de que Dios está lejos. Dios está en nuestros corazones, Dios está aquí dentro. Y si está aquí dentro, hermanos, somos completos en Cristo, dice la palabra de Dios. Somos completos porque Él está dentro nuestro. Entonces me encanta porque cuando tú y yo vivimos una circunstancia, la estamos viviendo junto al Espíritu Santo. Cuando tú y yo estamos hablando con una persona, el Espíritu Santo nos puede dar una palabra de bendición, de ciencia para una persona. Dios nos puede usar, porque quiero decirte algo, si este año va a ser un año de conquista, no esperes algo súper mega sobrenatural. Lo sobrenatural va a ser en que tú abras tu boca y Dios la llene. En que Dios te va a usar a ti, no. ¿Sabes? Si algún familiar tuyo va a saber de Jesús, no va a ser por internet. Dios te quiere usar a ti. Tú y yo somos la herramienta de Dios para la conquista de este país para Cristo. Amén. Pero tú y yo lo tenemos que creer. Entonces Cristo está dentro de nosotros. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces yo no soy dueño de mi vida, soy administrador de mi vida. ¿Sí? Porque el dueño, ¿quién es? ¿Quién es el dueño? Entonces las decisiones no las tomo yo, las toma Dios. ¿Sí o no? Todas mis decisiones las toma ¿quién? Dios. ¿Quién tiene el primer lugar? ¿Quién es el dueño? Es Dios. ¿Y sabes cuál es el asunto? El asunto es que cuando vivimos como administradores y no como dueños, tomamos decisiones con un poquito más de temor. Es como el que trabaja en una empresa, ¿no? Tú trabajas en una empresa y tú tienes que tomar una decisión importante y no la tomas a la ligera porque la empresa no es tuya. Porque hay un temor de a ver si me va a echar el jefe, ¿no? Si tomo esta decisión y la empresa tiene pérdida, quizá me eche el jefe. Y entonces hay un temor. ¿Por qué? Porque simplemente soy un trabajador, soy un administrador de aquello que se me ha delegado. Nosotros como hijos de Dios somos administradores del templo de Dios. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y escucha bien, Dios te ha dado absolutamente todos los recursos para llevar su presencia y para hacer su voluntad aquí en la tierra. Te ha dado todos los recursos. Amén. Así que tú y yo tenemos que vivir como eso, como administradores, y sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros 24/7. Y hay algo que tú y yo tenemos que decidir en este día. Y el Señor gobierna mi vida. Gobierna tú el templo. Amén. Gobierna tú el templo, porque muchas veces no dejamos que Dios gobierne el templo. Cuando vienen las adversidades, ¿quién toma las decisiones? ¿Dios o nosotros? Cuando vienen las crisis, ¿quién toma las decisiones? ¿Dios o nosotros? Amén. Entonces, pero te digo algo, que en medio de las crisis, si dejamos que Dios tome las decisiones, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Amén. Y yo quiero compartirte, quiero hablar de una persona, la palabra de Dios, súper importante, que tuvo un encuentro con Dios. Y quiero hablar de ese encuentro, de lo que
sucede cuando alguien de verdad tiene un encuentro con Dios. ¿Y por qué quiero compartir esto? Porque, iglesia, lo primero que yo quiero creer que van a llegar tiempos en este país donde personas, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, van a tener encuentros como estos. Y si yo no estoy viviendo ciertos síntomas de los que estaba viviendo el apóstol Pablo después de ese encuentro, yo quiero volver a tener un encuentro con Dios y decir, Señor, yo quiero tener un encuentro a tal punto que mi vida sea transformada como fue transformada la vida del apóstol Pablo. Y nos vamos a poner en contexto. El apóstol Pablo era alguien religioso, alguien estudioso, uno de los principales del Sanedrín, era judío y le encantaba ser justo con la creencia que él tenía. Y era tan celoso de que la religión se llevase a cabo, de que Dios fuese bendecido, de que todo se llevase bien según la religión, que él estaba matando, literalmente asesinando a los cristianos. Porque a él eran como herejes en aquel tiempo, ¿verdad? Pero en su corazón era yo estoy haciendo lo justo, yo estoy haciendo el bien. O sea, él tenía una ceguera espiritual como tú y yo hemos tenido en otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo tú y yo hemos tenido una ceguera espiritual. Es verdad que no matábamos a nadie, pero a lo mejor teníamos odio en nuestros corazones, cosa que ahora no, ¿verdad? Cristianos con odio, eso no existe en Rota. En Cataluña puede ser, pero en Rota no. En Rota no hay gente con rencores, ni envidia, ni rollo de esto. ¿No? Pero acompáñame a Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 22, versículo 6. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo. Yo quiero que nos demos cuenta ya de algo. Esto es lo que le pasó al apóstol Pablo. Iba caminando, como muchos de nosotros íbamos caminando, y lo primero que le pasó al encontrarse con Jesús es que mucha luz le rodeó. ¿Y sabe lo que sucede cuando mucha luz nos rodea? Que toda la oscuridad tiene que desaparecer. Y cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, oscuridad tiene que desaparecer de nuestras vidas. Rencores tienen que desaparecer de nuestras vidas. Envidias tienen que desaparecer de nuestras vidas. Odios tienen que desaparecer. Malas palabras tienen que desaparecer. Juicio en nuestra vida tiene que desaparecer, porque la oscuridad, como alguien dijo, no existe. La oscuridad solo es una ausencia de la luz. Entonces, cuando la luz se enciende, toda la oscuridad se marcha. Y es lo que le pasó a él. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, escucha, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, lo primero que hay es una humillación. Cuando tenemos un encuentro con Dios real, no es solamente lloro, no es solamente lágrimas, no, hay una humillación, hay una rendición reconociendo quién está presente en ese momento, quién es el que ha venido a mi encuentro. Y el apóstol Pablo dice que cayó al suelo y oyó una voz que nunca había oído. Un encuentro con Dios nos empieza a abrir los oídos espirituales y empezamos a escuchar lo que nunca antes escuchamos. Y yo creo que en este año va a ser un año donde la luz va a brillar en nuestros corazones, donde se va a levantar, escucha bien esto porque parece contradictorio, pero se va a levantar una iglesia humillada a Dios. No es nuestros orgullos, no es nuestro empoderamiento,
no en soberbia de decir, que yo soy cristiano. No. En la humillación de decir, Cristo es mi Señor. Y vamos a empezar a oír cosas que nunca antes estuvimos escuchando. Dice, oí una voz que decía, Saulo, Saulo. ¿Sabes? Yo quiero escuchar a Dios decir mi nombre. Yo no sé si tú quieres escuchar a Dios decir tu nombre, pero yo quiero escuchar a Dios que diga mi nombre, que diga Domi, que diga Miriam, que diga Raquel, que diga José, que diga cada uno de nuestros nombres. Qué impresionante es que el Rey de Reyes y Señor de Señores diga nuestro nombre, porque eso significa que tiene un plan para nosotros. Y el primer plan empieza en ese encuentro con Dios. Y dice, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y yo quiero decirte algo, porque aquí hay mucho para decirme, pero no tenemos tanto tiempo, pero dice, ¿por qué me persigues? ¿Sabes quién persigue a Cristo? El que no hace su voluntad. No necesariamente tenías que matar a cristianos. Cuando tú y yo no hacemos su voluntad, nos convertimos en perseguidores del Evangelio. Porque tú y yo hemos sido llamados a extender el Evangelio, a ser parte del Evangelio. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, y los que estaban conmigo, vieron a la verdad, la luz, y se espantaron. Me encanta. Porque aquellos que tienen un encuentro con Dios, los que están a su entorno, van a ver la luz. Y tú y yo que hemos tenido un encuentro con Dios, ha llegado el tiempo de que no solo nosotros digamos que tenemos la luz del mundo, digamos que tenemos a Cristo que es la luz, digamos que el Evangelio es la luz, sino que otros vean que es la luz. Que hay luz en nuestros corazones, que otros lo vean también. Amén. Porque a veces dices, es que España es dura, es que España es difícil, es que la gente cuesta que se convierta. Es que tú y yo no tenemos que convertir nada. Tenemos que permitir que la luz brille en nuestras vidas. Tenemos que dejar que el mundo pueda ver que tú y yo somos diferentes, no por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Amén. Porque en los hijos de Dios debe haber una coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Porque si hablamos de perdón y hablamos de amor, pero no nos hablamos los unos a los otros, que eso no pasa aquí. Eso pasa por allí, por aquellas tierras, ¿no? Pero decimos que hay unidad, pero con aquel de allí yo no me llevo mucho. Pastor, perdóname, yo con esa persona no puedo servir. Eso pasa allí. Yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que vivimos. Y había gente allí que estaban viendo esa luz y no entendieron la voz que hablaba conmigo, decía el apóstol Pablo. Había gente que estaba escuchando incluso una voz que hablaba con el apóstol Pablo, pero no entendían lo que estaba pasando. Y dije yo, el apóstol Pablo dijo, ¿qué haré, Señor? Fijaros, de perseguidor a siervo. El apóstol Pablo, por tener un encuentro con Dios, él perseguía al Señor, perseguía la obra de Dios y pasó en un momento, en unos segundos, no sabemos cuánto tiempo exactamente, pero posiblemente minutos, pasó de ser un perseguidor del Señor a ser un siervo del Señor, porque él dijo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Escucha bien, cuando tenemos un encuentro con Dios, hay una asignación para hacer en cada uno de nosotros. Cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios te va a decir, oye, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Pero fíjate, me encanta porque el apóstol Pablo iba a Damasco, iba de camino a Damasco posiblemente a perseguir cristianos. Sin embargo, acabó en Damasco siendo uno de los discípulos y luego será uno de los apóstoles de Dios.
es que Dios cambia, aunque está viviendo en el mismo lugar, cambia de propósito a las personas. Amén. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y me encanta porque un encuentro con Dios cierra nuestros ojos naturales y abre de nuevo unos ojos espirituales. Y necesitamos que Dios cierre ojos naturales para no juzgar a las personas, para no hacer lo que yo quiero, para no ver las situaciones, escucha bien, temporales. Porque toda circunstancia en esta vida es temporal. Iglesia, no te preocupes por lo que estás pasando. Tu circunstancia tiene fecha de caducidad. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos vivido alguna circunstancia que en algún momento hemos dicho, como esto no se solucione, parece que acaba el mundo, ¿no? A lo mejor nos pasa allí los catalanes, puede ser. Pero como esto no se termine, ¿alguien le ha pasado esto? Levanta tu mano en tu trauma, en el mío, por favor, las piernas también. Pero, y ahora yo quiero que mires ese problema. Ahora ese problema lo mira y dice, pues no era para tanto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso necesitamos darnos cuenta que debemos cerrar nuestros ojos naturales y tener fe en medio de nuestras circunstancias y abrir nuestros ojos espirituales por medio de tener relación con Cristo. Amén. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Perdona, escucha, que este era el asesino de cristianos. Y tiene un encuentro con Dios y es llevado delante de los cristianos y le dice, lo reciben y le dicen, hermano mío. Y dice, pero ¿cómo le voy a llamar yo hermano a este si asesinó el otro día a uno de nuestros discípulos, como asesinó a uno de nuestros hermanos? Y llega allí el apóstol Pablo y le dice, hermano mío, y es que cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, pasamos a tener otra familia. Y es la familia del Señor, la familia del cuerpo de Cristo. Y déjame decirte algo, porque los hermanos no se eligen. No se eligen. Los hermanos llegan. Los hermanos, es Dios quien lo elige. Y hermano, lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, que elige a un Simón el cananista y a un Mateo el publicano. Eran totalmente contrarios. Los cananistas mataban a los publicanos y los publicanos eran unos traicioneros hacia el pueblo judío porque cobraban impuestos de más para beneficiarse ellos mismos. Y eran contrarios. Y Jesús dijo, ¿quieres ser mis discípulos? Pues os tenéis que llevar. Pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo y no elegimos a nuestros hermanos. Señor, alguno de mis hermanos lo elegiste mal, Señor. Mira, te cuento un secreto. En mi iglesia tengo algunos, porque esto pasa más en Cataluña, yo lo sé. En mi iglesia tengo algunos que cuando vienen, nosotros pastoreamos parte de nuestra iglesia, es gitana. Y entonces cuando viene alguno del barrio a visitarnos, viene alguien del barrio, por lo bajini nos avisan, pastor, ese es muy malaje, ese que no se quede, por favor, pastor. Y yo digo, hombre, por favor, pues si Dios ha venido a rescatar a los malos, no a los buenos, ¿no? Y los hermanos no se eligen, son hermanos. Y igual que en tu familia, no sé cuántos, en tu familia eres más afín con un hermano tuyo, eres menos afín, pero son tus hermanos, tienes que amarlos. Tienes que guardar la unidad familiar. Y en el cuerpo de Cristo nos tenemos que amar, nos tenemos que bendecir, nos tenemos que soportar en amor.
Amén. Pero el apóstol Pablo había pasado a ser un hermano más de esta familia por tener un encuentro con Dios. Y le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Pero Saulo recibió la vista en una nueva identidad. La identidad de hijo, porque ya le estaban diciendo hermano. Y decía, recibe la vista. Ya no estaba abriendo los ojos un asesino a cristianos, estaba abriendo los ojos un apóstol. Estaba abriendo los ojos un hijo de Dios, estaba abriendo los ojos. Y yo quiero, hermanos, que Dios me pueda abrir los ojos en esa nueva identidad, la nueva identidad de Cristo. Amén. Dice, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y hermanos, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, es para que conozcamos su voluntad y para que vivamos en la voluntad de Cristo, que es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Una buena voluntad, la buena voluntad agradable y perfecta, dice, ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Tú y yo hemos sido llamados y hemos sido escogidos y Dios quiere tener encuentros contigo para escuchar la voz de Dios, para que conozcamos a Cristo, para que tengamos una relación con Él. Y dice esto, porque serás testigo suyo a todos los hombres, de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Y escucha bien, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, no nos podemos detener. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y quiero hacer énfasis en algo, iglesia. Yo no sé a lo que tú te dedicas. A mí, ¿sabes? De los mayores hombres de Dios que yo honro, son hombres como vuestro pastor, como vuestros pastores, que no son remunerados por los que estamos aquí, sino que tiene su trabajo, como yo soy carpintero de profesión, yo soy autónomo, de los que nunca se pueden poner malos, ¿no? Tengo salud divina. Entonces, tenemos que dar eso y no nos podemos detener, porque la obra de Dios no se hace aquí. La obra de Dios, Domi la hace con sus clientes, la hace con las personas que se rodean. Tu obra no está aquí en la congregación. La obra que Dios te ha encomendado está en tu trabajo, está en una cafetería, está en una escuela, en un instituto. Ahí es donde tú y yo tenemos que brillar. Porque, mira, escucha bien, aquí habemos tantas luces que a veces nos deslumbramos. Aquí habemos tantas luces que a veces nos encandilamos y a ver quién brilla más. Pero lo que hay que brillar es en medio de la oscuridad. Y Dios nos quiere usar ahí en medio de la oscuridad. No podemos esperar a que Dios haga algo sobrenatural aquí. Vemos la palabra de Dios como la obra crecía y crecía en las calles. Crecía en los lugares más difíciles. En medio Jesús nos enseñó a sentarse en mesas con prostitutas, en mesas con ladrones, en mesas con personas que lo necesitaban, iglesia. Hay mucha necesidad ahí. Y no es una necesidad material. Es la necesidad del Cristo que habita en nosotros. Es la necesidad de Jesús que habita en nosotros. Y vuelvo a reiterarme, el que habita y el que nos gobierna. Amén. Necesitamos no detenernos, nos tenemos que levantar y levantarnos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, levántate. Y le dicen algo los apóstoles al apóstol Pablo. Y bautízate. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, se tiene que definir. Nos tenemos que definir, iglesia. Se tiene que... Eso yo sé que pasa mucho por ahí. Pero por ahí hay un montón de gente que solo quiere calentar sillas. Que además tiene su silla, ¿eh? O sea, va a la iglesia y tiene su silla. O sea, y además todo el mundo sabe dónde se sienta cada persona.
Eso pasa allí, sobre todo. Yo miro al pastor porque digo, a ver si me confirma, sí, solo pasa allí, ¿no? Nos tenemos que definir, iglesia. Nos tenemos que definir y decir, basta ya de vivir vidas mediocres, vidas, perdonadme esta palabra, pero es una palabra que no existe en el diccionario español. Yo no hablo catalán, no soy catalán parlante, pero esta expresión en catalán se define muy bien, una vida desagut, sin sabor. Sí se entiende, sin sabor. Una vida que pasan los días y pasan los días. Sí, soy cristiano, sí tengo a Cristo, sí voy a la iglesia, sí trabajo y ¿qué está pasando en nuestras vidas sobrenatural? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Hermanos, yo veo en la Biblia una vida trepidante de los discípulos, una vida apasionante en los discípulos, una vida donde eran usados por el Espíritu Santo. ¿Y la iglesia hoy está siendo usada por el Espíritu Santo? ¿O lo único que nos sale por la boca es Dios te ama? Está bien. Frases aprendidas, está bien. La jerga cristiana, está bien. Pero yo creo que Dios está llamando a una iglesia apasionada, a que tengamos encuentros con Dios de tal forma que soñemos en personas a las cuales tengamos que ir a predicarle, que estemos hablando a una persona y que Dios nos hable de algo íntimo de esa persona, y cuando le hablemos, ¿qué tienen que decir? Ayer estábamos por Sevilla y se acercó una señora. Esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los otros hijos, porque ¿no? Y una señora nos para, por favor, una ramita ¿qué era? No sé qué ramita era, ¿no? De romero. Y le digo, si yo ya tengo la bendición, yo tengo a Jesús, que Dios te bendiga, y me darías, por favor, para un cartoncito de leche para mis hijos y tal. Le di ahí 2 euros, y de golpe a mi mujer que llevamos casados juntos desde los 16 años. O sea, noviando, y casados desde los 20. Y le dice, echa un número de lotería que acabe en el 7, porque has tenido un amor muy importante en tu vida que te engañó y tal. No has dado ni una. No has dado ni una, ¿no? Lo quiso intentar la mujer, pero no. Y a mi hermana también le dijo algo, digo, tampoco has dado, no, nada. Así que no vamos a comprar 7. Si hubiera dado lo otro, a lo mejor. No, pero esa es la diferencia entre tener a Cristo y no tenerlo. En que tú y yo sí podemos escuchar una voz real. Que Dios nos diga, oye, dile a esa persona que yo la amo, que en medio de aquellas circunstancias yo estuve con ella, por ejemplo. Tenemos que querer. Yo no sé cuántos quieren, yo no sé cuántos de los que estamos aquí viviendo vidas, permítemelo, desagut, vidas sin sabor, vidas que dicen, pues yo sí quiero salir de esta silla, me hierve por dentro algo, que yo quiero que Dios me use de alguna forma, yo quiero vivir algo, quiero transmitir algo a la gente que está a mi alrededor, quiero que el fuego de Dios arda en mi corazón a tal punto que cuando alguien me diga, como pasa por ahí, ¿no? Alguien que te diga, oye, tengo un dolor en la rodilla, y tú digas, a mí me duele la derecha. No, puedo orar por ti. Y que Dios te use para sanar a gente en la calle. Y si eso pasa, ¿qué puede pasar en la calle? Si tú oras por alguien, por un amigo tuyo, una amiga tuya. ¿Cuántos conocen amigos y amigas con alguna enfermedad, con diabetes, con alguna enfermedad? ¿Cuántos lo conocen? Y que no hemos orado. Vamos a ser sinceros, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Levanta la mano, por favor. Levanta las 2 ahora. Pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, dice la palabra de Dios.
nuestra parte solamente es poner la mano sobre los enfermos y que Dios haga la suya. Yo creo que en este año se tiene que levantar esa iglesia que digamos, no vamos a perder la oportunidad. Ahora bien, que tengamos encuentros con Dios. Que cada día tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo en nuestros hogares. Que no seamos de los que venimos los domingos a recargar las pilas para la semana, sino que vengamos los domingos full de toda la semana y aquí caiga ya la gloria de Dios. Pero caiga porque el pastor no tiene nada que hacer, sino que el pastor viene lleno, la pastora viene lleno y todos venimos llenos y aquí el que entra en un río de gloria que alucina. Amén. Nos tenemos que definir. Vamos a bautizarnos, dice. Y bautízate. El símbolo del bautismo, ¿qué es? Es morir a lo viejo para que resucite lo nuevo. La nueva vida en Cristo viviendo en nosotros, iglesia. Una nueva realidad viviendo en nosotros. El poder de Dios viviendo en nosotros. El amor de Dios viviendo en nosotros. El perdón de Dios viviendo en nosotros. La mansedumbre, la templanza viviendo en nosotros. La vida de Jesús viviendo en nosotros. Siendo manifiesta. Dice, y lava tus pecados. Invocando su nombre. Tú y yo todos los días. Todos los días. Di conmigo todos los días. Todos los días. Todos los días tengo que lavar mis pecados. Todos los días tengo que pedirle, Señor, no quiero vivir yo. Que vivas tú en mí, Señor. Gobierna mi vida. Y yo quiero terminar con algo. Hay una parte de este texto que yo no me he parado. Porque los discípulos le están diciendo al apóstol Pablo, porque serás testigo suyo, testigo de Dios, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y yo no sé si me pueden ayudar a alguien, me pueden ayudar dos personas rápido, dos de allí, jóvenes. Las dos últimas, venga, ya están escogidas. Rápido, un momento, es muy rápido. Pero que te des cuenta de esto. Una se va a poner ahí al final. Y aquí, las dos sois protagonistas. Aquí. Por favor. ¿Habéis visto alguna vez una carrera de relevos? Sí. Esto se llama testigo. Esto es el testigo. Y de esto está hablando el apóstol Pablo. Y el testigo, una de las primeras que sale corriendo. Haz que corre, no corra. Sale corriendo. La otra persona, escucha bien, no recibe el testigo parada. No existen testigos parados. Sino que esta otra persona que está esperando este testigo ya empieza a coger el ritmo, empieza a caminar sin perder de vista, porque corren así, sin perder de vista ni el testigo, ni quién le da el testigo. No pierde de vista eso. Y entonces van corriendo las dos casi al mismo ritmo, y en el mismo ritmo le pasa el testigo y sigue corriendo. Hasta la próxima. Y el próximo recibe así. Pero quiero que entiendas algo con esto. Es que hay alguien que nos pasa el testigo, pero hay un testigo. Hay algo que Dios nos ha dado. Gracias. Podéis sentar. Hay algo que Dios nos ha entregado. Es el Espíritu Santo. Es su palabra. Es un legado. Es un propósito. Pero yo no puedo perder de vista lo primero. ¿A quién me ha dado el testigo? Que es Jesús. Y he tenido que tener ese testigo en mi mano para seguir corriendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Dice, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué estamos viendo
¿Y qué estamos oyendo hoy la iglesia? En nuestros devocionales, en nuestros tiempos con Dios, en nuestros encuentros con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que estamos oyendo y qué es lo que estamos viendo? Hoy. No lo que pasó en nuestra vida hace 20 años. Gloria a Dios por lo que pasó hace 20 años, gloria a Dios por lo que pasó hace 10 años, gloria a Dios por lo que pasó hace 5 años, pero Dios quiere hoy hacer algo en nuestras vidas. Y mañana querrá hacer algo. Y Dios quiere que tú y yo seamos testigos de lo que vemos y de lo que oímos todos los días. Y hermanos, cuando se presente la oportunidad de bendecir a alguien, que nuestro discurso no sea, es que hace 15 años que yo, no, es que esta mañana yo me levanté y estuve hablando con Dios y Dios me habló esto, o Dios me hizo esto, o Dios me sanó de esto, pero fue ayer, fue hoy, un Dios del hoy. Porque yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo del ayer. De que nuestro testimonio, nuestro testigo, lo que Dios nos ha entregado tiene que ver con el hace 10 años, hace 15 años, y lo que hemos estado viviendo hoy, lo que ayer vivimos con Dios, lo que antes de ayer vivimos con Dios, lo que vamos a vivir mañana. El desafío es claro. Se tiene que levantar una iglesia para este año que viene, una iglesia que apasionadamente tenga encuentros con Dios todos los días y que seamos testigos de Dios, de lo que sucede el hoy, el todos los días. Es que pareciere, yo digo, será por ahí, será por las tierras catalanas, pero pareciere que hay una iglesia que vivimos de lo que pasó cuando tuvimos un encuentro con Dios y ahí está todo. No, ahí empezó. Pero el hoy, un Dios de hoy, un Dios de milagros hoy, un Dios de bendición hoy, un Dios de palabras de denuedo hoy, un Dios de paz hoy, un Dios de realidades hoy, iglesia. Porque si no, déjame decirte algo. Si no, tenemos el peligro de haber caído en la religión. En la religión evangélica. Porque por allí dicen, hay mucha gente que dice, que yo soy cristiano evangélico. ¿Y qué el evangélico? ¿Qué te ha dicho hoy Dios? No, yo soy cristiano evangélico. Y ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Yo soy cristiano evangélico y pentecostal. El tiempo de la iglesia, que su vida no sea un domingo, que su vida sea todos los días y que no importe la edad. Aquí hay gente más mayor, gente más joven. No, jóvenes, no os escudéis en vuestra edad. Es el mejor momento para dar vuestra vida para Jesús. La gloria del joven es su fuerza. La fuerza que hoy tenéis para servir a Dios y cómo Dios os puede servir o os puede usar hoy, no será como podrá usaros dentro de 20 años. Así que si estáis vosotras hoy aquí, es porque Dios os quiere usar. Amén. Yo no sé cuántos han recibido hoy el mensaje y que Dios les ha hablado. Pero yo no quiero vivir una vida sin sabor. Yo no quiero vivir una vida sin sabor. Domi, no queremos vivir vida sin sabor. Queremos vivir vida apasionada. ¿Sabes? Hace 3 semanas fui me llamó un muchacho. Me dice, Rubén, tengo un trabajo para ti. Tengo un suelo. Yo ya casi no hago parquet, porque cuesta, está muy lejos el suelo.
Ya con 46 años ya me he hartado de poner parquet. Y hago poco parquet. Y me dice, Rubén, tengo tal. Dice, pero te llamo no por tu trabajo, que es muy bueno, sino por quién tú eres. Te llamo por quién tú eres para este trabajo. Y yo ya le entendí, porque él y yo habíamos hablado a veces del Señor. Él no es cristiano, pero cree bastante. Y entonces llegamos a casa de la clienta y bueno, hablamos del trabajo, tal cual, y entonces él le remarca a ella, a la clienta. Escúchame, él está aquí porque es un profesional como la copa de un pino, pero está aquí por quién es él. Y entonces él le dice, él es pastor, tal, y yo lo conozco. Y entonces yo recibo una palabra de parte de Dios para ella. Y le digo, cuando nos vayamos de aquí, tu vida no será la misma. Sé que así Dios me habló, me dice, Dios me está diciendo que has pasado por problemas de ansiedad y depresión. Pero Dios va, y empezó ella a llorar. Y me dice, por favor, no me hables más porque no quiero ponerme tan mal aquí. Digo, no te preocupes, tengo tiempo, tenemos tiempo, mientras hagamos los trabajos, no te preocupes que Dios va a tocar tu vida. El lunes empiezo el trabajo. Pero, ¿y si nos dejamos usar por Dios? ¿Dónde están los límites? ¿Quién puede oponerse cuando Dios habla? ¿Qué corazón se puede resistir cuando Dios viene a tocar una vida? ¿Sabes cuál es la mayor oposición a veces? Los cristianos. Hay una falta de fe. Y yo quiero animarte a que nos podamos calcar este versículo. Todos lo sabemos. Sin fe es imposible agradar a Dios.